montañas más altas y la esperanza inquebrantable de saber que lo mejor de Dios aún está por venir. 39 años de amor, fe y esperanza. Cada historia tiene un comienzo, un instante en el tiempo donde una semilla fue plantada con temor, pero sobre todo con mucha fe. Mirar atrás es descubrir las huellas de Dios en cada paso que hemos dado. En el capítulo número 6, ahí vamos a leer la escritura, Juan capítulo 6. Bien, dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 36 y 37. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Solamente eso, hermanos, leemos. Por favor, pueden tomar sus asientos. Hermanos, hemos leído en esta ocasión de este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Este es el capítulo donde se nos narra la ocasión cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a la multitud que había ido para escucharlo. Después de haberlos alimentado, el Señor los despidió para que cada uno pudiera volver a casa. Luego el Señor fue a otra de las orillas del lago, pero la multitud, cuando amaneció el siguiente día, vieron que Jesús ya no estaba allí, que ya se había ido. Pero de repente le llega la noticia que el Señor estaba en otro lado del lago. Entonces toda la gente se fue caminando hasta el lugar, hasta que llegaron a encontrar a Jesús. Estas personas que ahora buscaban al Señor eran los que el día anterior habían comido del pan y de los peces que el Señor había multiplicado. Aparentemente ellos estaban interesados en oír más del Señor, conocer más de sus enseñanzas. Pero cuando llegaron, el Señor es el que sabe la verdad de cada persona y sabe lo que hay en el interior, en cada corazón. Por eso es que el Señor les dijo: ustedes no han venido porque vieron las señales o porque escucharon mi palabra. Ustedes han venido porque comieron pan y se saciaron, se llenaron. Con esto Jesús estaba abriendo el corazón de las personas y estaba demostrando que no era que estas personas quisieran oír más a Jesús o quisieran ser discípulos de él. Lo que querían era pan, que el Señor volviera a darles de comer como lo había hecho el día anterior. El Señor se había esforzado por enseñar que ese pan que él había multiplicado solamente era una figura del verdadero pan del cielo. Ahí es cuando Jesús dijo:
las palabras famosas cuando dijo: yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que de mí coma no tendrá hambre jamás. Era evidente que el milagro de multiplicar los panes, el Señor lo había hecho con el propósito de enseñar esa verdad. Que de la misma manera que ellos habían comido el pan que Él había multiplicado, hoy quería enseñarles a través de ese milagro que Él era el pan que había venido del Padre, y que el que comiera de Él, Jesús dijo: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, no morirá. Estaba refiriendo a que literalmente hubiera que comer de su carne o beber de su sangre. Jesús a lo que se refería era a recibirlo por la fe, apropiarse de Jesús. Y la promesa era que quien se apropiaba de Jesús de esa manera no moriría jamás. Pero la gente no entendía esto. Entonces ellos lo que querían era que el Señor les diera de comer, que les diera almuerzo gratis otra vez. Por eso es que comenzó, hermanos, allí una conversación entre el Señor y ellos. Y ellos le decían: bueno, está bien, nosotros vamos a creer en ti, pero para creer en ti, haznos un milagro, queremos ver un milagro. Por ejemplo, le dijeron: Moisés hizo el milagro del maná. Con esto el pueblo de Israel comió durante 40 años. Y Jesús les dijo: un momento, lo que yo estoy ofreciendo no es como el maná del cual Moisés alimentó a los padres, porque todos los que comieron del maná murieron. Todos murieron. Pero el que coma del pan que yo le daré, ellos no morirán jamás. Pero el enfoque de la gente era que querían comer pan, y que si Moisés les había dado 40 años el maná al pueblo, entonces a lo mejor Jesús también los quería alimentar por 40 años o más, si era posible, para no tener que trabajar nunca más y estar comiendo pan de gratis. Entonces, a pesar que el Señor les hablaba con claridad, la gente no terminaba de creer. Ahí es cuando Jesús dijo lo que hoy hemos leído. Él dijo: aunque me habéis visto, no creéis. Porque esta era la gente que el día anterior habían visto cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces, y no solo lo vieron, comieron de ese pan, comieron de esos peces. Pero el Señor les decía: aunque lo vieron, aunque me han visto, no creen. Y esa era la realidad. Qué fácil es confundir las cosas. Es muy fácil, como ocurrió con esta gente que oyeron a Jesús, lo vieron multiplicar los panes y los peces, comieron de esos panes y de esos peces, pero ellos seguían sin creer. Querían que el Señor les diera más pan, es decir, ellos creían que Jesús podía multiplicar los panes y los peces como lo había hecho el día anterior. Eso creían ellos.
pero no creían las enseñanzas de Jesús cuando él decía: el que coma de mí no morirá jamás. O como cuando él les decía: trabajen, pero no por la comida que perece. No se enfoquen en el pan, en los pescados que les he dado. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Muchas veces, hermanos, en algunas iglesias, cuando tienen actividades especiales, a veces preparan comida para toda la congregación. Y normalmente cuando termina el culto, la persona que va a despedir el culto le dice: bueno, hermanos, vamos a orar para darle las gracias a Dios porque ya comimos del pan espiritual. Y se están refiriendo a la palabra de Dios. Pero ahora vamos a orar para dar gracias por el pan material. Entonces ellos hacen la diferencia. Entienden que hay un pan espiritual, que es la palabra. Creen en ese pan espiritual. Y luego viene el pan material. Pero esta gente que seguía a Jesús, él dijo: aunque me han visto, no han creído en mí. Es decir, ellos lo que querían era el pan material. Y Jesús lo que les ofrecía era el pan espiritual. Es cierto que el día anterior Él les había dado las dos cosas, el pan espiritual y el pan material, pero eso fue el día anterior. Él les dijo: no les voy a estar dando pan material todo el tiempo. Hoy les estoy ofreciendo el pan espiritual. Pero la gente no quería eso, la gente quería el pan material. Por eso es que Él dijo: aunque me han visto, no creen en mí. Entonces vea, ellos habían visto el milagro, ellos habían experimentado el milagro del Señor al multiplicar panes y peces, habían comido de esos panes, de esos peces. En otras palabras, si alguien sabía que la multiplicación de los panes y los peces había ocurrido, eso era esa gente. Ellos eran los que sabían, porque ellos lo habían visto, ellos habían comido. Y sin embargo, nótelo, no creían en Él. Esto significa que uno puede tener mucho acercamiento, por ejemplo, a las iglesias, mucho acercamiento a los cristianos, o uno puede tener familia que quizá el papá es diácono, la mamá es diaconisa, el hermano es músico de la iglesia. Entonces la gente está muy familiarizada con eso de las iglesias. Pero la pregunta de fondo es: ¿y de verdad crees en el Señor? Porque no hay que confundir. Ellos creían porque habían comido del pan. Creían que Jesús podía dar pan sin cocinarlo, solo multiplicando. Eso creían ellos. Pero no creían lo que Él decía: yo soy el pan que descendió del cielo, el pan verdadero. El que coma de mí no tendrá hambre jamás, no morirá jamás. Esa parte espiritual ellos no la comprendían, no creían. La pregunta que nosotros debemos hacernos, hermanos, es que no nos vaya a pasar lo mismo, que por estar tan familiarizados con el evangelio, uno vaya a creer de que ya
por eso es cristiano. Hace años atrás recuerdo, conocí a un hermano. Él llegaba a la iglesia con su esposa, sus hijos. Tenía una niña que era la mayor, pero esa niña tenía como 8 años, algo así. El hermanito era más pequeño, quizás andaba por 3, 4 años, algo así. Bueno, pero esta niña fue creciendo. Cuando esta niña llegó a los 12 años, en una ocasión el padre de ella me dijo que quería platicar conmigo. Y entonces comenzamos a platicar y él me dijo que él estaba preocupado por su hija. Porque me dijo: hermano, ahora hay días cuando ella no quiere venir a la iglesia. Antes siempre orábamos y hoy hay días cuando ella no quiere orar. U otros días cuando vamos a orar y ella ya se durmió, ya se acostó. Entonces, él estaba extrañado porque veía estas conductas en su hija. Entonces él me decía: ¿qué estará pasando? ¿Por qué mi hija está actuando de esta manera? Entonces yo le dije: mire, no es su hija la que está mal o está equivocada. Quien está equivocado es usted, le dije. Y él se sorprendió. ¿Y por qué razón? Me dice. Porque todos estos años, cuando su niña estaba pequeña, usted la traía a la iglesia. Ella venía porque usted la traía. Entonces usted comenzó a suponer que su niña era cristiana, que su niña conocía a Jesús, que su niña era nacida de nuevo. Pero ahora su hija ya tiene 12 años, le digo, ella ya está comenzando a crecer. Entonces ella simplemente está mostrando lo que de verdad es. El hermano entendió rápido y me dijo: quiere decir, me dice, que entonces mi hija no es cristiana, no ha nacido de nuevo. Y yo le dije: no lo sé. Usted es el papá. Usted es quien mejor la conoce. Con ustedes con quien ella vive. Pero no tiene que confundir, le dije, la costumbre que ella ha tenido de venir a la iglesia porque era una niña pequeña y no opinaba, simplemente obedecía a papá. Pero hoy que ya ella se estaba convirtiendo en una señorita, ya quiere, ya muestra otros intereses. El hermano entendió y me dijo: ya, me dijo, entonces yo me voy a enfocar, me dice, en orar por la conversión de mi hija, que ella pueda llegar al conocimiento del evangelio. El hermano lo hizo. Eso fue hace años. Esa niña ahora ya es una adulta, es una doctora en medicina, ya se casó, ya tiene sus hijos y sigue sirviendo al Señor. Significa que su papá logró llevarla a la conversión. Pero ese es el punto que yo quería señalarle. El hecho de que a veces damos por sentado de que como venimos a la iglesia somos cristianos, como conocemos las alabanzas somos cristianos, como conocemos la Biblia ya somos cristianos. Pero Jesús dijo: aunque me conocen, no creen en mí. Conocen muy bien las alabanzas, la Biblia, saben de memoria. Hay iglesias donde hacen competencias entre jovencitos, más que todo, para ver quién es el que conoce más versículos de la Biblia, por ejemplo, y la gente puede memorizarlos. Pero eso no es equivalente a salvación. La salvación es algo diferente. Gracias a Dios por aquellos jovencitos que ya tuvieron el nuevo nacimiento, son hijos de Dios y que memorizan la escritura, gracias a Dios. Pero hay otros que memorizan la escritura y aunque la tienen en la mente, no la tienen en el corazón.
no han nacido de nuevo. Conocen los versículos de la Biblia, pero nunca se han puesto a pensar qué quiere Dios decirme a mí a través de ese versículo. Es lo que Jesús está diciendo. Aunque me han visto, aunque han experimentado el milagro, aunque comieron del pan, no creen en mí. Qué triste, qué triste. ¿Verdad, hermanos? Que la gente que había comido el pan, que había comido el pescado que el Señor había multiplicado, qué triste que habiendo visto, habiendo comido, no creían en Él. ¿Cuántas veces no habremos leído el relato de la multiplicación de los panes y los peces? Y quizá la idea que a nosotros nos quedó es que esa gente para la cual el Señor multiplicó los panes y los peces se fueron satisfechos, se fueron comidos, pero se fueron creyendo y diciendo: este verdaderamente es el Salvador, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros imaginamos. Pero el Evangelio de Juan nos está diciendo que no. Jesús está diciendo: aunque vieron, aunque comieron del pan, no creen en mí. A esto es a lo que se refieren muchos predicadores cuando dicen que cuando venga el día final y tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, dicen: habrán sorpresas, dicen. Habrán sorpresas. Porque personas que nosotros creíamos que eran cristianos, ahí nos vamos a dar cuenta que nunca habían creído. No es que fueran ateos. Y oiga, tampoco es que eran ladrones, mentirosos, borrachos, adúlteros. No necesariamente. Pero es diferente el creer en Él. Piense en un niño o en una niña que está aquí en la iglesia desde que nació. Aquí los padres se conocieron, se hicieron novios, se casaron y luego nacieron ellos. Y hoy son muchachos, muchachas, jóvenes o adultos ya. Estos muchachos no son malos. Ellos no andan en borracheras, no andan en discotecas, no andan aspirando cocaína, nada de eso. Son buenos muchachos, les encanta venir a la iglesia, sus amigos son los otros jóvenes de la iglesia. Pero eso no significa que crean en el Señor. Son cosas diferentes. Es lo que Jesús está diciendo. Aunque me han visto, no creen en mí. Entonces, si no es la cercanía, si no es el ver los milagros, si no es el haber nacido en la iglesia, entonces, ¿qué es lo que nos hace creer? Jesús lo explicó. Él dijo ahí en el versículo 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Noten lo que el Señor dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Y de qué estaba hablando Jesús cuando Él decía todo lo que el Padre me da? Jesús estaba hablando de aquellos que son los elegidos de Dios, que el Padre, es decir, Dios el Padre, los toma y se los entrega a Jesús, se los da a Él. Por eso dice: todo lo que el Padre me dio.
vendrá a mí. Y el que a mí viene, digo, yo no le echo fuera. Entonces, ¿qué es lo que hace que las personas creamos? ¿Qué es lo que produce que podamos tener una auténtica conversión? Creer en Jesús. No lo produce conocer las alabanzas, no lo produce memorizar la Biblia, enseñarle a los niños historias de la Biblia, incluso ser líder. Todo esto no habla de salvación. ¿Quiénes son los que se salvan? Aquellos que el Padre trae y se los entrega a su Hijo. En otras palabras, si el Padre no nos salva, nadie puede salvarnos. Es solo porque Él nos salva. Hermanos, cuando a mí me invitaron por primera vez en mi vida a ir a una iglesia evangélica, yo nunca había ido, no sabía que era una iglesia evangélica. Fue un primo mío, me invitó y me dijo, vamos a la iglesia. Y yo le dije, está bien, vamos. Yo tenía curiosidad, eso tenía yo. Curiosidad, quería saber qué era eso de los evangélicos. Pero yo no me atrevía a ir solo. Entonces había un amigo que vivía como a 3 calles de mi casa. Y yo le dije a él, mira, fíjate que me han invitado a una iglesia evangélica el domingo, ¿quieres ir conmigo? Sí, me dijo él, vamos. Total de que fuimos el domingo a la iglesia. Cuando íbamos en el camino, yo le dije a mi amigo, mira, si en la iglesia nos dicen que si queremos entrar a la religión, que si queremos ser parte de ellos, nosotros digámosles que no, le dije. Digámosles que una excusa, que vamos a seguir visitando. En realidad yo no tenía idea de continuar visitando. Yo solo quería llegar, como le digo, por curiosidad, conocer y no volver nunca más. Entonces mi amigo me dijo, vaya, está bien, me dice. Entonces, ahí vamos a decir que no queremos ser parte de la religión. Pero cuando llegamos, la iglesia estaba llena, de manera que no nos pudimos sentar juntos. A mi amigo lo llevaron casi como a la segunda fila, que había ahí un lugar donde sentar. Ahí lo sentaron a él. Y a mí, como solo había un asiento, a él lo sentaron adelante. Y a mí me sentaron en la última fila, que era donde había otro asiento. Total que quedamos totalmente separados, él adelante y yo atrás. Se dio el culto. Bueno, mi curiosidad, yo ahí quedé satisfecho, como yo de curioso había llegado, ya había visto lo que quería ver, ya mi curiosidad estaba saciada. Pero llegó el momento cuando la predicación, y el hombre, el hermano que estaba predicando ese día, al terminar la predicación, él dijo, yo quiero hacer ahora una invitación para aquellos que quieren recibir a Cristo como Salvador. Entonces yo dije, bueno, ya llegó el momento de decirles que no, que vamos a seguir viniendo. Entonces este hombre insistía y decía, hay alguien que quiere venir a Jesús. ¿Y qué cree usted? El primero que levantó la mano fue mi amigo que estaba allá adelante. Él dijo, yo quiero recibir a Jesús, y pasó al frente. Eso me molestó a mí, porque yo dije, bueno, ya habíamos quedado con él de que íbamos a decir que no, y ahora está diciendo que sí. A mí me molestó. Entonces el predicador, digo, qué bueno que hay un joven que viene a recibir a Jesús. Y el joven que está ahí atrás, refiriéndose a mí, el joven que está atrás no quiere venir a Jesús. Yo no, le dije. Pero yo le dije así porque estaba molesto, no con él, sino que con mi amigo. Yo no, le dije, bueno, está bien, no hay problema. Oraron por él. Cuando terminó el culto y salimos, lo primero que hice fue reclamarle. ¿Y por qué lo hiciste?, le dije. Si habíamos quedado de que íbamos a decir que no, ¿por qué dijiste que sí?
Y él me dijo, es que me dice, sentí algo que no podía decir que no. Tuve que decir que sí. ¿Vos estás loco?, le dije. Total que salimos de la iglesia, fuimos a tomar el autobús. Cuando ya íbamos en el autobús, me empezó a pasar la molestia a mí. Ya yo me fui calmando y ya más tranquilo, ya platicando con él, yo le dije, mira, y ahora que has recibido a Jesús, ¿qué es lo que sentís? Y él se quedó pensando unos segundos y fue cuando me dijo, siento una paz como nunca la había sentido antes. Pero cuando él dijo esa palabra, paz, cuando él mencionó la palabra paz, fue como que me encendieran la luz a mí. Y yo dije, paz, eso es lo que yo he andado buscando, dije. Eso es lo que yo necesito. Y ahí en ese mismo momento yo le dije, mira, no pasa el otro domingo sin que yo entregue mi vida a Jesús también. Y él simplemente me dijo, gracias a Dios. Ni él ni yo sabíamos que no tenía que esperar al próximo domingo. Allí mismo en el autobús podía hacerlo. Pero él tenía como 2 horas que acababa de creer. No sabía que... Y de igual manera yo creía que se podía recibir a Jesús solo en la iglesia y solo en el domingo. Por eso es que yo dije, no pasa el siguiente domingo. Bueno, el siguiente domingo efectivamente es cuando yo recibí a Jesús. Y entonces comenzamos la vida cristiana con mi amigo. Y aquí es donde quería llegar. Al ir creciendo en el evangelio, él me comenzó a contar que antes de tener a Jesús, él había sido parte de un esfuerzo evangelizador que había en el país. Fue, hermanos, una campaña masiva de evangelización que las iglesias evangélicas habían hecho algunos años antes de nuestras conversiones. Pero este joven, mi amigo, ahora hermano en Cristo, él me contó que él había sido parte de esa campaña y que él había ido a evangelizar. Y él me contaba esto. Yo era, me dice, el que más personas ganaba para Cristo, porque salían en grupo, los habían capacitado de cómo evangelizar. Y me dice, todas las veces que salimos, yo era el que más personas ganaba para Jesús. Y él no era creyente. Vea qué cosa. Él era el que estaba ganando a otros para Cristo más que nadie, y él no era creyente. Es más, él me contó, fíjate que en una ocasión me dice, yo andaba a unos puritos de marihuana, me dice, y fuimos a una actividad, era ya por Oriente, por Usulután, donde habían ido a evangelizar. Y mira, yo me aparté un rato, me dice, me eché mis puritos y cuando ya estaba bien en onda, me fui a evangelizar. Y otra vez fui el que más gané personas para Jesús. Qué cosa, ¿verdad? El drogado, y era el que más ganaba personas para Jesús. Y él no era creyente. Su conversión fue hasta ese día que le conté la historia. Ahí es donde él tuvo su conversión. Él sigue siendo creyente. Él es pastor también hasta el día de hoy. O sea, tanto él como yo, hermano, no sabíamos, ¿verdad? Pero ambos, esos dos muchachos que en enero de 1975 llegaron al evangelio, ambos llegamos a ser pastores y seguimos siendo pastores hasta el día de hoy. Las cosas de Dios. Pero lo que yo le quería señalar era eso, cómo él evangelizaba a otros. Otros creían por la evangelización de él y él no era creyente. Es lo que Jesús está diciendo.
aunque me han visto, no creen en mí. Aunque me predican, no creen en mí. Aunque evangelizan a otros, no creen en mí. Aunque son los campeones que ganan más perdidos, no creen en mí. Entonces, ¿cómo hay que hacer para creer? Todos aquellos que el Padre me entrega. Es el Padre quien tiene que traernos y entregarnos a su Hijo. Para este mi amigo había una fecha específica que Dios había establecido. El 19 de enero de 1975, ese fue el día que él creyó. Ese fue el día cuando el Padre lo tomó y le dijo: hijo, aquí hay otra oveja que te entrego. Y Jesús dice: el que a mí viene, el que el Padre me da, no lo echo fuera. Y como era el momento del Padre, ahí es donde él creyó. A la siguiente semana, el 26, me agarra a mí también. No sé si de las orejas o de dónde, pero el Padre me agarra y le dice al Hijo: mira, aquí te traigo otra ovejita. Y Jesús dice: lo que el Padre me da, no lo echo fuera. Adelante. Y me recibió en sus brazos de amor hasta el día de hoy. No debemos tener nuestra confianza en que tenemos años de venir a esta iglesia. De estos 39 años que hoy está cumpliendo la congregación, ¿cuántos tiene usted de estar acá? Algunos dirán 5, otros 10, otros 15, otros 20. A lo mejor hay alguien que dice: no, mire, yo desde el primer día estoy acá. Qué bueno, qué bueno. Pero ya te trajo el Padre, que esa es una cosa diferente. Esta gente vio la multiplicación de los panes y los peces, comieron del pan, comieron de los peces. Dice que quedaron satisfechos, hasta colaboraron para recoger lo que sobraba, que sobraron 12 cestas llenas de pedazos. Pero Jesús dijo: pero no creen en mí. De la gran pregunta es: ¿en verdad creemos? Porque hay gente que dice: no, si yo desde que tengo entendimiento creo. Igual que la niña del hermano que le contaba, ¿verdad? Que si a esa niña uno le preguntaba: mira, ¿y tú crees en Jesús? Sí. ¿Y qué sabes de Jesús? Ah, que Él es el Salvador. ¿Y tú lo has recibido como tu Señor? Sí, hubiera dicho la niña. Porque que los niños reciban a Jesús es muy fácil. Y hay niños que reciben a Jesús 2, 3, 4 veces, porque son niños. Entonces, si uno les pregunta, ellos dirían que sí. Pero su papá, el papá de esta niña, cuando ella empezó ya a crecer, él empezó a notar que no creía en Jesús. Se enfocó en eso hasta que la niña creyó. Entonces, preguntémonos nosotros, primero nosotros, si de verdad creemos en Él, o lo que tenemos es una costumbre. Si lo que tenemos es una costumbre. Termino solo con esta pequeño relato. Conozco el hijo de un pastor nuestro. Como es hijo de uno de nuestros pastores, yo lo conozco desde bebé, desde que nació. Entonces un día, él platicando me dijo: hermano, me dice, ¿por qué él me trata de usted? Hermano, me dice, ¿y yo cómo puedo saber que de verdad soy salvo? Y yo le dije: ¿y por qué me haces la pregunta? Y él me empezó a contar: es que cuando yo tenía 5 años, yo recibí a Jesús. Pero cuando tenía 11, hicieron un llamado y yo sentí que no tenía a Jesús, te pasé y recibí a Jesús. Pero luego cuando ya tenía 13, volví a pasar en otro llamado y esa vez me bauticé en agua. Pero luego cuando llegué a los 17,
Yo todavía no estaba seguro. Entonces yo le expliqué lo que ocurre, le dije, es que tú eres un cristiano de segunda generación. Él había oído como su padre, que es un pastor nuestro, como le digo, como su padre hablaba de la transformación que él había tenido el día que se entregó a Jesús. Pero su hijo, él ya nació dentro de la iglesia. Su papá ya era pastor. Entonces, yo le dije lo que ocurre con el creyente de segunda generación, como era él, ¿verdad? Primera generación es su padre, él es segunda generación. Es que la experiencia de conversión es diferente, le dije. No esperes un cambio así radical como el que tu papá tuvo, porque él no sabía nada del evangelio. Yo también soy un creyente de primera generación. Yo no sabía nada. Le acabo de decir que era primera vez que me invitaban a una iglesia evangélica. Entonces, el llegar y encontrarme con el evangelio era algo que impactaba. Y eso es lo que producía una conversión radical. Pero ¿qué tal con nuestros hijos, nuestras hijas, que aquí nacieron? ¿Sabe una de las cosas que a mí más me impactó esa primera vez que fui a la iglesia? Fue oír hablar en lenguas. Eso fue lo que a mí me convenció que ahí estaba Dios. Pero nuestros hijos desde que nacieron han oído las lenguas. Para ellos es algo tan natural, tan normal. Ese es el punto, es tan normal. Ellos no van a tener una conversión así radical como la que nosotros tuvimos, que no sabíamos eso. Entonces, cuando yo le expliqué esto a este muchacho, él sintió una gran paz y me dijo, ahora entiendo, me dice. Y para no alargarle tanto la historia, a este muchacho hoy es pastor de una de nuestras filiales. Es decir, hoy él está seguro. Su experiencia no fue como la de su padre, porque él es cristiano de segunda generación, pero ha creído. Entonces, esa es la pregunta. ¿Nosotros hemos creído o solo nos hemos acostumbrado a venir a una iglesia? Vamos a cerrar nuestros ojos, y teniendo nuestros ojos cerrados, yo quiero hoy hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero oiga lo que estoy diciendo, que aún no han recibido a Jesús como su Salvador. Y es posible que usted ha ido por años a iglesias, o tal vez por meses, o tal vez sus padres, toda su familia son creyentes. Pero eso no nos hace creyentes. Por eso es que hay predicadores que dicen que Dios solo tiene hijos, no tiene nietos. Entonces, tú tienes una experiencia real con el Señor. Hoy es el momento para creer al evangelio, para que no te conformes con conocer alabanzas, con conocer la Biblia, con haber desde niño asistido a una iglesia donde aprendiste historias de la Biblia. Qué bueno, pero no hay que confundir eso con tener un encuentro real con Jesús. Yo quiero invitar, si hay alguna persona que hoy quiere tener ese encuentro transformador con Jesús, si tú quieres hacerlo, ahí en el lugar donde te encuentras, ponte en pie si deseas recibir a Jesús como Salvador. Y con gusto nosotros oraremos por ti. ¿Hay algún amigo, alguna amiga que por primera vez necesita venir a Jesús? Aunque tengas años de venir a la iglesia, pero hoy estamos hablando de encontrarnos con Él, de creer en Él. ¿Quieres hacerlo?
Ponte en pie y vamos a orar. Si tú tienes tiempo viniendo a la iglesia, ya sabes que el único propósito por el cual pedimos ponerse en pie es porque queremos orar. Orar por aquellos que desean entregar su vida al Salvador. ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Ponte en pie. Hoy es tu momento para venir. Hoy es tu oportunidad para recibir a Jesús. No te sientas apenado de tener mucho tiempo de venir. Si tú has oído hablar de Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, él ya predicaba, ya era un gran predicador y no conocía a Jesús. Su conversión fue después y no se avergonzó. Ya era un predicador con fama cuando él recibió a Jesús. De igual manera, tú no te avergüences. Nadie debe avergonzarse de tener un encuentro con Jesús. ¿Quieres venir? Ponte en pie. Ponte en pie y oraremos por ti. También quiero invitar si hay algún hermano, alguna hermana que se alejó del Señor. Tú sí tuviste un encuentro con el Salvador, pero algo te desvió, te alejaste del Señor. ¿Quieres volver hoy a Él? ¿Quieres reconciliarte? Hoy es el momento para hacerlo. Ponte en pie. Hermanos, hermanas que se van a reconciliar, pueden ponerse en pie en este momento y vamos a orar. Muy bien, aquí adelante hay una persona, Dios la bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que necesita venir? Ya sea que es primera vez o que se reconcilia, ven. Ponte en pie y vamos a orar. Voy a terminar por causa del tiempo en este momento, pero hago la última llamada y luego oramos. Si hay alguien más que necesita recibir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie. Es la última llamada y vamos a orar a continuación. Señor, te damos las gracias por esta persona que viene para creer en ti. No quiere confiarse con conocer acerca de ti. Quiere tenerte a ti. Te pedimos por ella y por las personas que a través de la radio, a través de redes se están uniendo a esta oración. Te rogamos, Padre, perdónales, dales una vida nueva. Padre, también te pedimos por esta congregación, para que todos tengamos una relación auténtica contigo, que nos haga ser perseverantes, que no nos apartemos del redil, sino que continuemos sirviéndote y amándote cada día. Bendice a cada joven, aquellos que son de segunda generación. Señor, que comprendan que su experiencia es diferente, pero que no dejen de tener esa experiencia de conversión. Y ayúdanos a todos a permanecer en la fe. Por Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén.
Amén. Damos la bienvenida a esta persona. Que el Señor la bendiga en esta nueva etapa de su vida. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a orar para despedirnos. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies para darle gracias a Dios por esta mañana tan bendecida, donde vamos rejuvenecidos a través de su presencia, a través de su palabra. Recuerde que iniciamos un año más, donde va a haber mucho trabajo, donde va a haber muchos problemas.